Queremos encontrar el cociente usando las tiras de fracciones proporcionadas a continuación, donde cada tira de fracciones representa un todo. Entonces, aquí tenemos 3 divididos por 3/4, lo que nos pregunta cuántos 3/4 hay en 3. Sin embargo, antes de determinar el cociente específico, determinemos un cociente que sería demasiado grande y 2 pequeños, en función del cociente dado. Bueno, si consideramos el cociente 3 dividido por 1, esto sería demasiado pequeño comparado con 3 dividido por 3/4, ya que 1 es mayor que 3/4. Y sabemos si 3 dividido por 1 es igual a 3, entonces nuestro cociente debería ser mayor que 3. Y ahora para un cociente que es demasiado grande es un poco más desafiante, pero consideremos 3 divididos por la mitad. Debería haber más de una mitad en 3 que 3/4 en 3, ya que la mitad es menos de 3/4. Y nuevamente 3 divididos por la mitad nos preguntarían cuántas mitades hay en 3. Lo que esperamos reconocer sería 6. Entonces 6 sería un cociente demasiado grande y 3 sería un cociente demasiado pequeño, lo que significa que nuestra respuesta debería estar entre 3 y 6. Y ahora para considerar nuestro cociente específico dado determinaremos cuántas 3/4 partes hay en 3. Para hacer esto, cortaremos o dividiremos cada tira en cuartos. Recuerde que cada tira representa un todo. Entonces, si cortamos o dividimos cada tira en cuartos, se vería así. Y ahora en esta forma, podemos contar el número de 3/4 en 3. Entonces aquí tenemos 1/4, 2/4, 3/4. Así que aquí hay 1/3/4. Aquí tenemos 1/4, 2/4, 3/4. Así que aquí está 2/3/4. Y luego aquí tenemos 1. Y luego aquí tenemos 1, 2, 3/4 de nuevo. Esos son nuestros terceros 3/4. Y finalmente, observe cómo tenemos 1, 2, 3/4 de nuevo. Observe cómo tenemos un total de 4 3/4 en 3. O podemos decir que hay 4 copias de 3/4 en 3. Y por lo tanto, 3 dividido por 3/4 equivale a 4. Entonces usando tiras de fracciones puede ser una buena manera de conceptualizar lo que sucede cuando dividimos un número entero por una fracción. Espero que hayas encontrado esto útil.